Continuamos este mediodía en Grupo FM Noticias. Antes de irnos a la pausa, les comentaba que otro de los temas a tratar en este viernes 31 de diciembre del año 2021 es el tema político. ¿Cómo nos fue en este 2021 y qué nos depara el 2022? Tengo el gusto de presentarles a nuestro comentarista político, Javier Niembro, que tiene una agudeza muy puntual en torno a estos temas. ¿Cómo te encuentras, Javier? Buenas tardes. Muy bien, buena tarde, licenciada. Como siempre, un gusto estar aquí en Mar FM. Y a mí más gusto me da. Casi un año sin verte. Hemos estado por el tema de la pandemia un poquito alejados, pero ya estamos de vuelta aquí, siempre con el gusto y el honor que me hace estar en esta casa, la que tanto estimo y aprecio, y en la que iniciamos. Y es que afortunadamente saliste bien del tema COVID, ¿no? Sí, también fuimos de los que lamentablemente lo sufrimos y bueno, bendito Dios, aquí estamos. Qué bueno, me da muchísimo gusto por ti y por tu familia. Pues, ¿cómo vemos el panorama para el próximo año, Javier? El panorama se antoja bastante interesante. 3 temas, licenciada, para el 2022 que se ven muy claros en la agenda nacional. El primer tema, sin duda, es la revocación de mandato que la está empujando el Partido Morena y el propio presidente de la República para hacerla un tema que traen ahí muy conflictuado legalmente con el INE, pero yo creo que es un tema que se tiene que resolver en el 2022 entrando. El segundo tema que yo veo son las elecciones en 6 estados de la República para el 2022, muy trascendente esas 6 elecciones locales donde van a elegir gobernador en estas entidades. Y que en varias Morena está fuerte. En varias está fuerte, ahorita lo comentaré a detalle. Y el tercer tema que veo, licenciada, es la reforma energética que se quedó atorada ahí en el Congreso de la Unión. Esa reforma energética deberá seguirse cabildeando porque no hay una mayoría ni en la Cámara, ni en el Congreso, ni en el Senado para, recordemos que es una mayoría calificada la que se necesita, 2/3 partes de ambas cámaras. Entonces, creo que la reforma energética también será un tema relevante para el 2022. Yo veo esos 3 temas en la agenda, licenciada, que se deberán ir desarrollando a partir de enero del próximo año. Y que queramos o no, aunque algunos son temas económicos, van de la mano con la cuestión política, porque al final los partidos políticos en este país son los que toman las decisiones. Claro, y por ejemplo, respecto a la revocación de mandato, ya vivimos de cierta forma 2 experiencias parecidas, que fueron la consulta de juicio a expresidentes y la consulta del tema del avión presidencial. Y en ambas creo que ha quedado muy mal parado los que las promovieron, en este caso el gobierno y el Partido Morena, porque el avión presidencial creo que ahí sigue, lo rifaron, no supimos bien a ciencia cierta quiénes fueron los ganadores. Por ahí había quejas, incluso aquí en hospitales de Boca del Río, que era día y hora en que no habían podido cobrar los premios de la rifa. Y otro tema que fue el juicio a los expresidentes. Todos los mexicanos, lo voy a decir de manera muy clara, vemos a los expresidentes completamente en la misma situación de hace un año y hace 2 años, paseando por todo el mundo, no hay ningún juicio ni se ha enjuiciado a nadie. Entonces creo que este tercer intento por llevar estas consultas populares a buen término en lo que respecta a la revocación de mandato, creo que están obligados a hacerla bien y realmente concretarla, porque si no, pues va a ser un tercer intento fallido que va a dejar muy, muy mal parado el gobierno federal. Y además con un gasto excesivo de recursos. 3,800 millones de pesos se quieren gastar en esta jornada, porque es una jornada electoral prácticamente, donde en un país como México, habiendo tantas carencias, licenciada, donde seguimos viendo niños con cáncer sin medicinas en los hospitales, un tema de inseguridad que creo que vivimos la mayoría de los mexicanos y infinidad de cosas. Quererse gastar 3,800 millones en preguntarle al pueblo algo que realmente creo que no es prioridad, pues es un despropósito desde mi particular punto de vista quererla hacer y gastarse esa cantidad de dinero. Y además, Javier, que no hay garantía, uno, de que la gente salga y vote, porque como tú bien lo comentas, estamos preocupados por otros temas, por el día a día, por el tema económico, porque muchos mexicanos y mexicanas se quedaron sin empleo derivado de la pandemia. Una, no hay garantía de que la gente realmente salga y vote, y 2, que se respeten los resultados en el caso de que estos no favorezcan al presidente de México. Y yo creo que más allá, licenciada, de una pregunta que nadie ha cuestionado. Yo, si tú sales y le preguntas a alguna persona, oye, ¿quieres que se vaya el presidente de México? Nadie quiere que se vaya el presidente de México. El presidente de México fue electo por 6 años, claro, como la Constitución. Y yo lo veo desde un punto de vista muy personal, donde creo que es más un tema de ego y de vanidad, preguntarle al espejito, espejito, dime quién es el más guapo. Porque nadie quiere. El señor goza, claro, de una muy buena popularidad. Así es, más del 60%. Así es, que eso se lo puede decir cualquier encuesta bien pagada y que no valdría de ninguna manera 3,800 millones,
cualquier encuesta que la haga y va a ver que más del 60%, y creo que ahí las encuestadoras coinciden, más del 60% está de acuerdo con la popularidad del señor presidente. Entonces es un despropósito, insisto, llevar a cabo un ejercicio democrático de 3.800 millones de pesos que eventualmente vamos a ver el mismo resultado, que un 60% de la gente está de acuerdo con el señor presidente. Entonces, ¿para qué gastar esa cantidad de dinero? Y como bien tú dices, aquí va el ego de por medio, el capricho de por medio, y por eso me pregunto yo, si los resultados no le benefician, porque también gran parte de la población, una cosa es la popularidad que él tiene y otra cosa es que aceptemos o no cómo está llevando a cabo sus políticas públicas. Esto también habría que ver si va a respetar el resultado que quiere la gente. Yo creo que tan ciertos y seguros están de su resultado, que va a ser positivo para ellos, porque insisto, todas las encuestas lo dicen, que por eso se aventuran a empujarla con tal fuerza. Si ellos tuvieran en las encuestas el resultado negativo, te puedo asegurar, licenciada, que no estuvieran metidos en ese tema. Claro. Lo esconderían, dijeran, no hay revocación, nos vamos, como lo que dice la ley, nos quedamos 6 años y en el 2024 se van. Entonces, yo creo que ellos están jugando, insisto, a un tema de espejito, dime quién es el más bonito. Y que esperemos que antes del 2024 no exista un albazo a reformar la Constitución y al rato tengamos presidente para rato. Sería difícil porque para reformar la Constitución se necesitan las 2/3 partes de los votos de los diputados y los senadores, y no los tienen. Luego entonces es muy difícil reformarla. Sí pueden negociar, cabildear con otros partidos, y aquí esperaríamos que tanto el PAN y el PRI, que son los dos partidos que después del partido mayoritario Morena tienen los votos necesarios, pues aguanten y se comportan a la altura de un país democrático en donde ellos están ahí para hacer los contrapesos a estas decisiones unilaterales que todo gobernante es tentado a tomarlas estando en el ejercicio del gobierno. Entonces yo creo que va a ser difícil que haya una reforma a la Constitución, como sí puede darse en Veracruz Puerto, por ejemplo. Claro, Veracruz Puerto sí hay, en el estado de Veracruz. Aquí sí hay las 2/3 partes de los diputados a favor de una iniciativa del gobernador, y se puede reformar la Constitución como ellos quieran. Es más, pueden darse el lujo de cambiarle el nombre a Veracruz. Claro. Así ¿no? Y la cuestión es que obvio esta reforma, en el caso de que se lleve a cabo, que ya todo apunta a que sí, pues tiene nombre y apellido, y habrá que ver si efectivamente Rocío Nale también está a la altura de los veracruzanos. Rocío Nale, como otros personajes de Morena, creo que están haciendo su trabajo, buscando, evidentemente tienen aspiraciones legítimas, algunas con señalamientos de que por no ser veracruzanos, etcétera, etcétera, pero eso ya la ley lo definirá. Yo por mi parte creo que no van a tener ningún problema, son elegibles, con algunas complicaciones, pero van a terminar siendo elegibles, o mejor aún, pueden cambiar la Constitución del Estado y ponerlo de manera muy clara que los no nacidos en Veracruz también pueden ser candidatos a gobernador, y punto, se quitan el tema de encima. Pero veo una Rocío Nale, veo ahora a un diputado presidente de la Cámara de Diputados también muy apuntado, veo al delegado de programas sociales también con mucha estructura a nivel estatal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ¿no? Veo algunos alcaldes de Morena muy fuertes, Ricardo Agüed de Jalapa creo que es un elemento que tiene Morena que no lo ha querido usar, pero yo creo que él es un buen elemento para poder llevar eventualmente una candidatura a gobernador. Entonces hay varios en Morena, creo que están cantadas las fichas hacia la señora, pero todavía falta tiempo para ello. Bueno, son 3 años que todavía nos faltan. Nos decías, Javier Niembro, la reforma energética. ¿Cómo vislumbras tú? La reforma energética tiene que salir el año que entra porque es un tema que le interesa mucho al señor presidente, y es el primer tema importante del señor presidente López Obrador en donde la mayoría de su partido no logra darle lo que él quiere. Y entonces la minoría, háblese del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, le pusieron un alto al presidente. Es el primer tema que vemos donde el presidente, la oposición, lo frena, lo para en seco. El presidente aquí entendió que tiene que negociar. Tiene que negociar porque la reforma energética, sí tiene que haber una reforma energética. No sabemos si en los términos que él envió, porque creo que no gusta a la mayoría, tendrán que meterle la mano, tendrán que recortarla, tendrán que revalorarla, y yo creo que eventualmente habrá una reforma energética con buenos oficios negociando en las cámaras. Habrá una nueva reforma energética el año que viene. Eso es en la cuestión política, pero ¿qué beneficios va a traer para el ciudadano del día a día? Mira, el beneficio, licenciada, y yo creo que aquí la audiencia que nos escucha estará, creo, de acuerdo. Necesitamos que nos bajen el recibo de la luz.
Tenemos años y años y años pidiéndolo. Yo creo que ahí radica en el fondo ese tema. Si la ciudadanía tú le dices, oye, a mí no me importa cuánto paga un Oxxo, que ha sido el comercial que nos avientan, a mí no me importa cuánto pagan las grandes cadenas comerciales de luz, a mí me importa lo que yo pago ciudadano a pie. Y el caso específico Veracruz, una tarifa muy alta. Sí, a los veracruzanos, y creo que a mucha gente que pagamos en el sureste por el tema del clima, nos bajan el recibo de luz. Creo que vamos a estar a favor de que exista una reforma energética. Y es que además somos productores de luz. Así es. Entonces esa reforma tiene que darse, porque a ver, la que hoy existe, la ley vigente, no nos gusta, eso hay también que decirlo. Oye, es que es qué buena que le benefició a las grandes cadenas comerciales. Qué bueno, yo no estamos diciendo que le quiten esos beneficios, claro, y que estas grandes cadenas sigan produciendo su luz con sus paneles solares. Qué bueno. Habrá chance a los ciudadanos también de que podamos bajar nosotros nuestro recibo de luz. Y yo creo que en ese sentido tendrá forzosamente que una reforma eléctrica. Y es que al final, cuando un ciudadano está de acuerdo con las decisiones de su gobierno, es porque directamente te están beneficiando en tu bolsillo. Claro. ¿No? Claro, y cuando hay ese beneficio, nadie en su sano juicio dice no, sea cualquier partido, sea cualquier gobernante. Si el ciudadano ve, a ver, yo quisiera, pongo un ejemplo burdo, yo quisiera ver quién de los adultos mayores dice, no, a mí no me den mi pensión, claro, yo estoy de acuerdo. Y que además por eso todos adoran a López Obrador. Claro, ¿no? Y además no es López Obrador, es el impuesto de todos los mexicanos. Que hay que reconocerle al señor presidente López Obrador que la aumentó, porque esta pensión ya venía desde el sexenio de Peña Nieto. Claro. Pero hay que reconocérselos también hay que reconocerlo, no hay que ser a lo mejor tan malvados como a veces. Pero ¿sabes cuál es lo increíble, Javier? Que la percepción, el ideal social es que la pensión la crea él y él es el que se las está regalando. Sí, ellos lo que venden, es su manera tan eficiente de comunicar. Claro. Pero la realidad, para quienes tratamos de estar enterados, la realidad es que son los impuestos de los mexicanos que los pagan puntualmente y que ese dinero llega a la bolsa del gobierno y el gobierno determina a quién dárselo, y el gobierno ha determinado dárselo a la gente adulta mayor. Qué bueno, sigamos así, increméntenselo, qué bueno. Pero bueno, habrá otras cosas, prioridades también que atender, ¿no? Y como dices, que es un apoyo que ya viene de un sexenio pasado. Sí, claro, esto no fue inventado por ellos. Sí ellos se asumen la paternidad de esta pensión de adultos mayores, porque recordemos que Andrés Manuel la mediatiza mucho siendo jefe del Departamento del Distrito Federal en aquellos años. Entonces ellos se asumen como padres de esta pensión de adultos mayores. Sin embargo, es en el sexenio de Peña Nieto donde la ponen, también hay que decirlo, con una cantidad menor, las cosas como son. Y hay que decirlo, cuando llega López Obrador la eleva considerablemente también. Es correcto, son acciones que ningún ciudadano estaría en contra de ellas, nadie. Como lo será, evidentemente, una reforma eléctrica en donde a todos los veracruzanos, empezando por los veracruzanos, nos bajen el recibo de la luz, ¿no? Bueno, terminamos con los temas nacionales. Antes de irnos a la pausa, Javier, ¿qué más nos traes? Las gobernaturas del 2022, 6 gobernaturas en 6 estados de la República, Durango y Aguascalientes con gobernadores panistas, que se nos antoja serían los dos únicos estados donde eventualmente el PAN pudiera retener las gobernaturas, Durango, Aguascalientes. De ahí viene Quintana Roo, que es un gobernador perredista, muy pintado para Morena ya, y vienen 3 estados priistas, que es Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas, muy pintados para Morena, muy pintados. Vemos incluso a los gobernadores, con excepción de Tamaulipas, al de Hidalgo y al de Oaxaca, entregados a los brazos del señor presidente de manera total. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que seguramente va a haber gobernadores morenistas en Oaxaca, en Hidalgo. En Tamaulipas está cantado porque acaban de haber elecciones locales de diputados, arrasó Morena. Entonces yo creo que Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas serán morenistas, seguramente Quintana Roo también, y Durango y Aguascalientes, probablemente Durango también lo pinten de Morena, y Aguascalientes estará defendiendo su último bastión panista. Así es, junto con Querétaro, que ya son años los que tienen ahí gobernando el Partido Acción Nacional. Pues veremos qué va a suceder en este 2022, ya tú más o menos nos estás dando un pronóstico, esperemos que te equivoques un poquito. Pero ojalá me equivoque, pero hablo en base a las encuestas que yo he leído, claro, y coincido en que los gobiernos también han estado muy del lado de donde quieren que caiga. Claro, por ejemplo, tan solo Oaxaca, ¿no? Es hijo de un viejo lobo de mar, que seguramente es el que está detrás de él, ¿no? Sigue manejando ahí los hilos de Oaxaca, el señor Murat, obvio, eso lo sabemos todos. ¿Y qué te podemos decir de Hidalgo? Que también es un viejo lobo de mar y obvio va a decidir cuidar su pellejo
antes de que el ejemplo fue claro con Sinaloa, ¿no? A su partido, ¿no? El gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz, ¿no? O sea, un gobernador priista que está saliendo con bombo y platillo, aplaudido por la 4T, y ya vieron los demás gobernadores que así se quieren ir a su casa. Claro. Porque lo contrario... No creo que se quieran ir como Javier Duarte. Hay otros gobernadores que ejemplos sobran en Veracruz, exacto, donde asalto de mata literalmente andan, ¿no? Así es. Bueno, Javier, pues un gusto como siempre platicar contigo. Vamos a la pausa y al regreso nos vamos a enfocar al tema Veracruz, y es que está al rojo vivo la cuestión política aquí en nuestro estado. Pausa, volvemos. Escucha. Vamos a Grupo FM Noticias en este viernes 31 de diciembre del año 2021, a unas cuantas horas de concluir este año que ha sido fatídico en el aspecto económico derivado de la pandemia y en materia de salud también, pero que la cuestión política no ha dejado tampoco de temblar en varios puntos de la República Mexicana, principalmente en Veracruz. Vaya cierre de año político en Veracruz, Javier. Siempre ha sido así, Veracruz da el tema. Sí, pero este es terrible. Y más con eso de solicitar la desaparición de poderes, vaya. Pues es uno de los temas que se tiene que definir. Vaya bandera que agarró el señor Dante Delgado. Se aventó muy duro el senador. Claro, bueno, ya sabemos cómo es él de protagónico también muchas veces, pero mira que a como está la situación, sea... Pues es que tienen chicle ellos... y pegue. El asunto aquí se vuelve interesante porque hay una gran cantidad de senadores de Morena y de la oposición que hoy por hoy no sabemos cuántos son, pero sí sabemos que son varios, bastantes, donde en una mayoría calificada pudieran hacerlo, ¿no? Porque Morena no tiene la mayoría calificada. Y estamos hablando de que el líder de los senadores morenistas es el que está detrás de todo este tema. Entonces se vuelve peligroso esa declaración. Y que estamos hablando que los senadores veracruzanos son de oposición. Así es. Y el que aspira a ser gobernador es uno de ellos, Julen Rementería. Así es. Entonces... ¿no? Que además, por si no lo sabes, porque no se difundió mucho, en la famosa comisión esta que crearon para investigar posibles abusos en el estado de Veracruz en materia de la ley de este delito de ultrajes a la autoridad, precisamente quienes quedan como presidentes de esta comisión es Dante Delgado y Ricardo Monreal, pero como secretario Julen Rementería. ¿no? Senador panista que también sabemos, ¿no? Trae su corazón latiendo. Claro, desde hace muchos años. Así. Y que este es uno de sus mejores momentos políticos y lo va a aprovechar. Aquí yo creo que el tema es el pleito del señor gobernador. Yo lo comentaba en algún programa pasado. Yo al señor gobernador en este tema lo vi como el mensajero ejecutor. Si bien es cierto, él queda a dos fuegos, a fuego del Senado y a fuego de tener que defender la bandera del presidente de la República, claro, que es con el equipo político que él juega, y eso es obvio. Él es el mensajero ejecutor. Esta situación que se da con el integrante del Senado, que lo detienen, lo encarcelan, que detona todo este tema, toda esta bronca legal parlamentaria política, Cuitláhuac únicamente ejecuta, porque esto viene, digamos, de arriba, claro, viene desde Palacio Nacional. Ahora, lo interesante para el 2022 es en qué va a terminar esto. Porque evidentemente tenemos un senador, Ricardo Monreal, ya no en el ánimo del señor presidente, que los dos son del partido Morena, en donde él es muy hábil, hay que reconocerlo y decirlo, es muy hábil, y se está creando un bloque opositor, ahora sí fuerte, donde está un ala de Morena, encabezada por Ricardo Monreal, muy fuerte, que además controla el Senado de la República hoy por hoy, y está un panismo y Movimiento Ciudadano en manos de Dante con toda la intención de acrecentar esa oposición real, ahora sí, al señor presidente. Y que son políticos de la vieja escuela, Javier, de estos políticos que no dan un paso sin antes haber analizado la situación y saber por qué ruta seguirla. Así es. Aquí el tema final es cómo va a salir el gobernador de Veracruz, porque él es un personaje, lo digo con mucho respeto, es un personaje menor en esta pelea, que él lo están metiendo a que lleve un mensaje, ya lo llevó, lo entregó, que fue la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, y a ver cómo sale, porque pues a veces en el tablero de ajedrez los primeros que caen son los peones. Pero yo creo que caerían los otros peones, ¿no? Ahí estamos hablando a lo mejor de una fiscal o de un propio secretario de gobierno. En el tablero de ajedrez, lo primero que caen son los peones. Entonces, habrá que ver. Y
Ricardo Monreal sigue jugando su juego y se sigue divirtiendo y sigue viniendo en Navidad con un show mediático al aeropuerto de Veracruz y se planta fuera de Pacho Viejo y declara y está generando una agenda mediática que, ojo, nadie la había logrado concretar después de la mañanera, nadie. Hoy por hoy creo que un senador, Ricardo Monreal, lo está haciendo. ¿Cuánto va a crecer? En el año que entra lo vamos a ver. Así es, porque va a continuar, esto va a continuar. Ya ves ahora del lado del gobernador están sacando desplegados diputados federales, ahora han puesto a alcaldes electos, tanto de Morena como aquellos que ya se sumaron al proyecto de la Cuarta Transformación, a firmar comunicados, a firmar desplegados a favor del gobernador Cuitlahua García. ¿Tenemos un gobierno débil, Javier? Yo creo que tenemos un gobierno inexperto. Creo que ellos están obligados moralmente por ser parte del mismo partido político a apoyar a su señor gobernador. Eso es lógico, es normal. Sí. Sin embargo, creo que los diputados sí debieran tener, y lo digo con mucho respeto, un poco de ecuanimidad. ¿A qué me refiero? Una cosa es muy distinta a la detención de una persona que es funcionario de alto rango del Senado de la República por un presumiblemente delito de homicidio. Esa es una cosa muy distinta. Y si lo detuvieron, que las autoridades jurisdiccionales determinen a fondo qué fue y qué pasó. Creo que eso no debe de demeritarse. Y otra cosa muy distinta es el delito de ultrajes a la autoridad, que creo que sí está abusado en Veracruz y que hay mucha gente que por este delito está tras las rejas en una prisión preventiva oficiosa. Creo que son dos cosas distintas. Claro. Creo que sí debemos de estar en contra de que este delito de ultraje siga dando estas molestias, siga generando estas detenciones. Pero el tema del Senado de la República y la detención de este señor es otra cosa en otro delito que presumiblemente se habla de un homicidio, ¿no? De un homicidio. Claro. Entonces, son dos cosas distintas. Y creo que aquí el señor gobernador es darle el apoyo primero. No son temas de él, son temas del Poder Judicial. Dicen, Javier, no nos hagamos tontos. Es que él diría a la fiscalía, ok, que los detengan y que se sometan al proceso. Al final, la responsabilidad van a ser de los jueces, no del gobernador. Allá los jueces, si se dejan presionar, allá los jueces y el Poder Judicial, si se dejan presionar políticamente, por quien ellos deduzcan si es el gobernador, yo no lo sé. Pero creo que sí debemos de respetar el Estado de Derecho. Entonces yo creo que estos diputados que hoy le dan el apoyo al gobernador, dénselo de manera política, pero no se metan al tema de ultrajes ni al tema de homicidio, porque oigan, a ver, apoyar al gobernador y decir que sí es culpable un señor presumiblemente acusado de homicidio, espérense, se debe de agotar un debido proceso. Así es. Y en México la Constitución nos dice que todos tenemos derecho a la presunción de inocencia. Entonces no podemos apoyar al gobernador, apoyen en su cuestión política, en sus políticas públicas, pero no se metan a apoyar un tema que ni saben ni les consta, porque violan la ley. Hay que presumir la inocencia del señor alto funcionario del Senado y de cualquier detenido. Se presumen inocentes. Y es que desafortunadamente los temas van de la mano, ¿no? Porque tú bien lo acabas de decir, es un tema de la Procuración de Justicia. ¿Y qué está sucediendo? Que detienen a un alto funcionario del Senado de la República en el momento, en el marco, si así lo queremos mencionar, en que se están deteniendo a 200 personas a la semana por el delito de ultrajes a la autoridad. Que es otra cosa. Que es otra cosa completamente distinta. Pero se hila. Porque a él se le está acusando exclusivamente de un tema de asesinato y el tema de ultrajes a la autoridad. ¿Qué pasa? ¿Por qué van de la mano? Por el simple hecho de que en su momento Ricardo Monreal viene y apoya a 6 jóvenes que fueron detenidos por este delito. Entonces, ¿cuál es la percepción ciudadana? Están encarcelando al otro porque es empleado de Ricardo Monreal. Esa es la percepción, ¿no? Y si nos ponemos muy maquiavélicos y muy malvados, que a veces nos encanta, sí, podría ser ese el hilo, la madeja que nos lleva, pero la realidad es que si hay un Estado de Derecho, y en ese Estado de Derecho se presumen inocentes, y no importando si es un alto funcionario del Senado, si hay las pruebas suficientes y fehacientes para que se le procese, que se haga, pero si no, se deberá de quedar en libertad del señor, y bueno, cada quien que políticamente también asuma las consecuencias de sus actos, porque esto la ciudadanía se está dando cuenta. Y es que cuántas familias en este momento en Veracruz están sufriendo porque el hecho tan solo de que le sacaste la lengua a un policía, ya te están llevando a la cárcel. Yo leí algunas declaraciones del secretario de Seguridad Pública tratando de defender este tema, y yo creo que hay cosas, es indefendible. A ver, ultrajes a la autoridad, yo entiendo que si alguien agrede a un policía con un arma de fuego y le dispara, yo creo que nadie en su sano juicio vamos a decir, ay, no, claro que merece estar en prisión, claro que merece esa persona ser detenido. Pero si alguien llega y empuja, que es como está la ley actualmente, empuja a un policía, porque entendamos que alguien puede venir ebrio, borracho, no sé,
que a lo mejor no es para que lo detengan un año en prisión. Claro. Pero si alguien empuja o toca a un policía con su mano, es suficiente para que se vaya en prisión preventiva. Creo, disculpe, está excedida completamente la ley en ese sentido, ¿no? Está como la mujer de la fiscalía, que la metieron a ultrajes a la autoridad porque intentaba evitar la detención de un alcalde electo. Es correcto, y están muchos políticos, además, que no se sabe ni siquiera cuál fue el ultraje, nada más los detuvieron ni para arriba. Con que un policía diga, es que sí me jaló mi solapa de mi chamarra, con eso es suficiente para que te vayas. Ya déjate un policía, Javier. Los tránsitos, también, me decía un abogado, autoridades, porque yo le preguntaba, bueno, y voy y si le saco la lengua al alcalde, ¿no? Me dice, bueno, no, ahí no, pero estamos hablando que en el término de ultrajes a la autoridad es policía estatal, policía municipal, tránsito estatal, tránsito municipal, ejército, marina. ¡Qué pavor! O sea, qué miedo. Imagínate si tú vas en carretera y ahora están estos retenes. No te da pánico, te da pavor pararte un retén. Porque más tienes que bajarte completamente con la cabeza abajo y ni siquiera verlos a los ojos porque ya ellos se pueden dar por agredidos. Se sienten y te vas agredidos. A la cárcel. Y te puedes ir a la cárcel. Entonces sí está excedido. O por el solo hecho de preguntarle, ¿por qué me está deteniendo? Ya consideran que te estás interponiendo a su labor. Yo creo que sí tiene que trascender, cambiar la ley, cambiar el Código Penal en ese sentido, y los ultrajes a la autoridad tendrán que ser de manera muy específica, a lo mejor no que los quiten, pero sí que sea muy específica cuando exista una real agresión a un policía con arma de fuego, con arma punzocortante, estaremos de acuerdo, pero no por el solo hecho de alguien bajarse tuvo un mal día y discutir con un policía y sea eso suficiente para que te lleven a la cárcel. Para concluir, Javier, ¿va a seguir enrarecido el ambiente político en Veracruz? Yo creo que va a seguir enrarecido, sin embargo las elecciones ya pasaron, recordemos que está también, en cualquier momento se definirá ya, seguramente para cuando estemos saliendo, ya la elección del Puerto de Veracruz también es muy importante, todos coincidimos que esa elección es para pues el PAN. Prácticamente ya hoy está tomando protesta la alcaldesa electa. Así es, entonces yo creo que ya los ánimos van a bajar, porque recordemos que las elecciones es lo que prende mucho la mecha política. Yo creo que va a ser un año ya no con tanta confrontación, porque ya las elecciones ya pasaron, cada quien se va ya a gobernar sus feudos, pero habrá que ver a qué intereses, porque se van a empezar a mover la cuestión de la presidencia de la República, entonces habrá que ver ahí. Pero yo espero que el 2022 sea un año mejor, un año de buen gobierno. Yo deseo realmente, creo que con muchos veracruzanos, que nuestros gobernantes, sean del partido que sean, Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, hagan las cosas de la mejor manera, de la manera más correcta, para que tengamos un año 2022 mejor. Creo que como mexicanos y como veracruzanos lo merecemos. Hemos tenido 2 años muy complicados por la pandemia, hemos tenido 2 años muy complejos, y creo que sí nos merecemos que 2022 sea un buen año para todos. Así es, Javier. Pues te agradezco muchísimo hayas estado este mediodía con el auditorio de Grupo FM Noticias, y deseo que esta noche del 31 de diciembre te la pases en paz y armonía con tu familia, y lo mejor para ti en el próximo año. Muchísimas gracias, licenciada, y agradecido contigo, con mi amigo Guayardo, con la familia Matica, porque yo empecé aquí en Mar FM, empecé aquí haciendo análisis, y yo, como el senador Ricardo Monreal, yo no me voy de Mar FM, simplemente la pandemia y ciertas cosas nos han obligado a estar un poco alejados y con complicaciones para hacer los enlaces, pero yo espero 2022 estar de nueva cuenta en esta casa, que además le tengo mucho aprecio. No, ya la próxima semana arrancamos, de eso no te preocupes. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Vamos a la pausa y regresamos para despedirnos este mediodía.